Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 13. Un contraataque siniestro. Olmigt estaba viendo rojo. A lo largo de su carrera histórica como el símbolo de la paz, e incluso antes de subir la escalera a una posición tan elevada, se había enfrentado a todo tipo de villanos imaginables. Había derribado a tipos de cuello blanco que preferían actuar a través de operaciones limpias y rápidas. Había enderezado a jóvenes descarriados a quienes nunca se les había mostrado que el poder venía con la responsabilidad. Se había enfrentado a la inmundicia más sucia imaginable que solo quería ver arder el mundo. Pero en ese mismo momento, se enfrentó al tipo de villano que percibió su peor personal, uno que apuntó específicamente a aquellos bajo su cuidado. ¿Cómo te atreves? Olmigt gruñó, sus electrizantes ojos azules rápidamente vieron a un 13 herido siendo ayudado por un temeroso Uraraka, pero ninguno de sus otros estudiantes. Dando un paso adelante, el poderoso héroe profesional casi gruñó cuando reconoció la forma ensangrentada de Aizawa al pie de las escaleras. Ochako nunca había tenido que esforzarse tanto para no llorar. El héroe número 1 finalmente había llegado, y la morena seguía repitiéndose ese hecho para evitar las lágrimas. Todo estaría bien ahora. Tenía que ser. Abajo en la plaza, a Tsuyu no podía importarle menos que Olmigt hubiera llegado, aunque ella lo apareció. Lo único que ocupaba la mente de la niña rana en ese momento era el hecho de que su rollo de canela luchaba por permanecer consciente y él se estaba quemando. Entonces, el jefe finalmente apareció, dijo Shigaraki mientras intentaba ponerse de pie. Sus piernas todavía se sentían débiles, y se sentía como si su cerebro estuviera latiendo. No podemos huir muy bien ahora sin intentarlo, ¿verdad? En el momento en que pararse derecho sin tambalearse, el hábil villano fue arrojado de inmediato al suelo, esta vez por la onda expansiva causada por un borrón masivo que se movía a velocidades tan inhumanas que incluso su cara mano perdió el agarre y salió volando de su cara. Poniéndose de rodillas, Shigaraki vio que incluso Nomu había perdido el equilibrio cuando el borrón pasó en menos de un latido. ¿Hurra? Preguntó Kaminari, todavía deprimido, desde su lugar al pie de las escaleras, ahora sentado junto a Tsuyu e Izuku. Los dos habían sido depositados al lado del rubio en cortocircuito por el borrón. Ante los tres estaba Olmigt, el símbolo de la paz acunando al mutilado Aizawa en sus brazos tan suavemente como lo permitía su musculosa piel. La cabeza del gran héroe se inclinó al ver al hombre que sostenía. Aizawa-kun. Olmigt casi susurró, su corazón casi rompiéndose cuando vio el rostro horriblemente destrozado de su compañero de trabajo y se dio cuenta de que no obtendría una respuesta. Siento mucho llegar tarde. La más débil de las respiraciones ásperas le dio solo el más mínimo consuelo de que el héroe subterráneo todavía estaba vivo. Sin embargo, el daño espantoso y extenso amenazó incluso esa bendición. Izuku-kun. Tsuyu se estaba desmoronando de manera similar en ese momento debido al estado del chico que había llegado a amar, un amor que aún no había impulsado. Por favor. Ahora, lejos de las aguas infestadas de Shipurek-zone y sin temer por su vida, Tsuyu pudo tomarse el tiempo para hacer un balance de las heridas que plagaban su rollo de canela. El pie a medio formar, que todavía palpitaba, era la más espeluznante de sus heridas visibles, aunque solo fuera porque todavía carecía de piel para cubrir el músculo en carne viva. También había numerosas cicatrices de diferentes profundidades que aún no se habían curado por completo. Y fue entonces cuando los pensamientos caóticos de la niña rana provocaron una epifanía. No era de extrañar que Izuku tuviera una fiebre tan horrible, su regeneración finalmente debe haber llegado a un límite. Sosteniendo suavemente la cabeza de la adolescente de cabello verde en su regazo, Tsuyu notó más evidencia para respaldar su hipótesis. Había manchas blancas en el cabello de su rollo de canela, mechones que se habían medio desintegrado cuando el hábil villano había tratado de matarlo. Y dado que sus anteojos se habían caído cuando Olmigt los había movido, la niña rana podía ver que sus ojos parpadeaban entre sus amadas esmeraldas y siniestros rubíes.
La sangre de Izuku no podía seguir el ritmo. Quédate aquí y muévelos a un lugar seguro cuando puedas, seguramente All Might mientras dejaba cuidadosamente a Aizawa junto a sus estudiantes. Yo me encargo del resto. El héroe número 1 se giró para encarar a los villanos restantes, perder por completo la mirada de la niña rana. Tsuyus mordió la lengua, temiendo que si hablara, su naturaleza franca dejaría escapar algo lamentable para el héroe profesional. En cambio, se ocupó de consolar a su salvador de cualquier manera que pudiera, incluso si solo pasaban sus dedos enguantados por su cabello. Al ver que All Might ya no los estaba mirando, Izuku comenzó a retorcerse, hurgando en el bolsillo de su pantalón. Tsuyu notó la acción de inmediato y ayudó al adolescente de cabello verde a sacar lo que había dentro. Una barra de proteína. No había duda en la mente de la niña rana de que su salvador probablemente se estaba sintiendo hambriento, su Kirk necesita nutrientes adicionales para volver a su máximo poder. Aquí. Murmuró Tsuyu, sintiéndose culpable de que Izuku probablemente estuviera en su puesto actual porque había exigido demasiado su Kirk para salvarla de una muerte segura. Otra vez. Por favor, sana. Cuando Izuku comenzó a devorar la barra, Tsuyu aprovechó la oportunidad para centrar su atención en la confrontación que se desarrollaba ante ellos. Con su salvador en tan mal estado, alguien necesita ser sus ojos en caso de que necesite información para la planificación. Si alguien pudiera mejorar sus posibilidades de supervivencia además de All Might, sería el adolescente de cabello verde y su mente. All Might, dando pasos que agrietaron el mismo suelo que pisaba, ahora había alcanzado al larguirucho villano. El símbolo de la paz había caminado alrededor del hombre bestia, el monstruo parecía estar aturdido e inconsciente de lo que estaba sucediendo. Padre, padre. Shigaraki gritó, notando que faltaba un peso familiar en su rostro. Colapsando en el suelo, se arrastró con un brazo hacia el esperado desmembrado, el otro cubriendo su apariencia desenmascarada. Al llegar a la mano, Shigaraki la recogió con ternura. La acción hizo que All Might se detuviera, la emoción inesperada despistó al héroe profesional. Padre, lo siento mucho. Murmuró Shigaraki, sacudiendo el miembro amputado. Satisfecho de haber hecho lo que pudo, volvió a colocarse la mano sobre la cara. El larguirucho villano luego se volvió hacia el símbolo de la paz, una mirada verdaderamente psicótica en su único ojo rojo visible. Tal violencia deliberada, como debería esperarse de un agente del gobierno. Shigaraki proclamó, de pie a través del dolor que atormentaba su cuerpo. No es de extrañar que el mocoso sintiera la necesidad de dispararme en la cara con una escopeta. All Might mantuvo su rostro pasivo, pero internamente estaba horrorizado por la idea de que uno de sus estudiantes estaba usando armas de fuego. Al menos sabía que si Aizawa había permitido su uso, probablemente habría sido modificado para que no sucediera letales. Decidiendo archivar esa información para más tarde, el héroe número 1 volvió su atención al trabajo que tenía entre manos, salvando a todos. ¿Es eso lo que la UA les está enseñando a los niños hoy en día? El larguirucho villano continuó, apenas conteniendo su alegría por poder apuñalar el orgullo del símbolo de la paz. La violencia de cualquier tipo es aceptable siempre que sea contra los villanos. Me parece que el sistema está corrupto y necesita reiniciarse. Hablas como si fueras un cuello blanco, como si tus acciones ocurrieran justificables y no merecieran represalias. Refutó All Might, sabiendo muy bien el tipo de persona con la que estaba tratando, el dolor y el sufrimiento que ya había causado. Pero la verdad es que no cree una palabra de eso. No eres más que un psicópata trastornado que está disfrutando a fondo de toda esta locura. Shigaraki se rió, no pudo evitarlo. Así que su juego psicológico no había funcionado. No podría importarle menos. Todavía tenía un trabajo que hacer y un juego que terminar. Sintiendo que había visto suficiente, Tsuyu volvió a reforzarse en ayudar a Izuku a recuperarse, con la certeza de que All Might nunca les fallaría. Después de todo, no importa cuánto pequeño sea, tenía que haber algo que pudiera hacer para ayudar al adolescente de cabello verde. Su salvador acababa de acabar con la barra de aspecto asqueroso, y aunque las manchas blancas en su cabello habían desaparecido, su fiebre no había disminuido en absoluto. Izuku. Tsuyu susurró suavemente, conteniendo las lágrimas y aumentando el miedo. Ella se negó a desmoronarse. Su rollo de canela no necesita una damisela en apuros, él necesita una pareja capaz. En respuesta a las amables palabras, Izuku tomó una de las mejillas de la niña rana con una mano tierna. Estoy aquí.
respondió débilmente el adolescente de cabello verde, sus ojos finalmente regresaron a su esmeralda original. El héroe en entrenamiento no tenía forma de saber cuánto agradecida estaba por eso la chica en cuyo regazo se acostó. Antes de que Tsuyu perdiera el control de sus emociones, una botella de agua rodó milagrosamente hasta sus pies. Mirando a su alrededor, la chica rana rápidamente vio al culpable, un Tae todavía destrozado. La chica zombie, que había logrado regenerar un brazo para que volviera a funcionar, parecía concentrada en arrastrarse de regreso a su amo. E incluso, a pesar de lo roto que estaba su cuerpo, se las arregló para desenterrar y arrojarles uno de los pocos suministros que habían sobrevivido al feroz ataque contra ella. Espero que no tenga dolor, dijo Tsuyu mientras abría la botella. Suponiendo que Izuku podría tener sed y hambre, se volvió para dárselo, solo para que el adolescente de cabello verde le arrebatara el agua de las manos y se la vertiera sobre la cabeza. Desconcertada, Tsuyu volvió a mirar a Tae, aunque la vista comenzó a revolverle el estómago. Por mucho que pudiera alabar la determinación de la chica zombie frente a la adversidad, la idea de soportar tal estado era simplemente inimaginable. Incluso las heridas que había recibido durante el ataque de Battle de Trial no se habían comparado con eso. Yo necesitaba eso. Izuku jadeó, como si el agua hubiera estado helada. Tenemos que mover. El gruñido del adolescente de cabello verde llegó en los talones de su pie reanudando su regeneración, una señal segura de que la segunda barra de proteína ya había comenzado a hacer efecto. Tsuyu, tomando la mano de su salvador en apoyo, realmente no sintió que mudarse fuera la mejor idea para el rollo de canela herido. Sin embargo, también sabía que permanecer tan cerca de un campo de batalla conllevaba aún peores probabilidades de sufrir más lesiones. Con un firme sentimiento, la chica rana se preparó para ayudar a llevar al adolescente de cabello verde, y de alguna manera a su maestro mutilado, a las escaleras. Eso fue hasta que Izuku la agarró del brazo. No, de esa manera. Gritó el héroe en entrenamiento, volviéndose hacia la Landslide Zone. De esa manera, Lily-chan es, de esa manera. Lily-chan. Tsuyu gritó, comprensiblemente preocupado. La adorable chica zombie probablemente estaba asustada por la horrible situación en la que se encontró, a pesar de su condición de no muerta. Una inhalación aguda y traqueteante sacó a ambos adolescentes de sus pensamientos preocupados. Rilla. Llegó la voz inesperada de su maestro golpeado. Cúrame, a mí. Horrorizados, el dúo verde se miró con los ojos muy abiertos, cada uno inseguro de lo que acababan de escuchar. Seguramente Aizawa no había dicho. ¿Sensei? Tsuyu preguntó en nombre de un Izuku conmocionado, sabiendo que esto podría sobrecargar su Kirk nuevamente. Usted dijo. Todo, Doe, Dou. Las palabras de Aizawa fueron arrastradas y pronunciadas a través de una boca llena de sangre, haciéndolas aún más difíciles de entender para la chica rana. Entonces Izuku se sacudió de su estupor y llenó los espacios en blanco. ¿Olmig, no lo sabe? El adolescente de cabello verde sondeó, ahora luciendo mucho mejor. Sin embargo, sus mejillas sonrojadas todavía hablaban de una fiebre ininterrumpida. Tsuyu se quedó asombrada, sorprendida de que su salvador hubiera podido entender un lenguaje tan confuso tan fácilmente. Mig. Cuando el poder de hablar de Aizawa se desvaneció, los ojos de Izuku se abrieron ante la advertencia de su maestro. Era como uno de los escenarios que había ideado. Uno de los villanos invasores tenía un Kirk que contrarrestaba específicamente a All Might. Pero, eso no podría ser todo el plan, de lo contrario, ¿por qué atacar a la USG? ¿Por qué no en otro momento? ¿Tenía que haber algo más, quizás una combinación de quirks de numerosos villanos? Entiendo, Sensei. Izuku asintió ante tal amenaza. El adolescente de cabello verde sacó su cortaplumas característico, solo para que la hoja se le resbalara de las manos debilitadas. Izuku casi se pierde el error, su mente ya estaba reimaginando el escenario en su cabeza. El hombre bestia, con su fuerza masiva, probablemente se usaría para mantener a All Might encerrado en su lugar durante un corto periodo de tiempo. Eso era todo lo que necesitaría el hábil villano para aprovechar la oportunidad y apuntar a desintegrar al héroe número 1, o partes de él. Incluso solo sacar los ojos de All Might lo dejaría lisiado, lo mismo que perdería un brazo o una pierna. Cualquier herida de este tipo probablemente causaría la caída del héroe profesional. Eso significó que no había tiempo que perder. Para ayudar a All Might, Aizawa necesitará levantarse de nuevo. Izuku no.
Tsuyu dijo con fuerza, casi gritando mientras alcanzaba el pequeño cuchillo. Su salvador no podía perder más sangre. Izuku interceptó la mano que agarraba con un agarre suave pero firme. Mirando hacia arriba, la chica rana miró fijamente a los ojos del adolescente de pelo verde. Tsu-chan, dijo Izuku con voz solemne. Te necesito, para sacar mi sangre. Es la única manera de salvar. Carolina, aplasta. El grito de batalla resonante de uno de los movimientos característicos de All Might llamó la atención de ambos adolescentes. Ante los ojos de todos los testigos conscientes, All Might se disparó hacia el larguirucho villano, con los brazos cruzados en forma de X. Pero el instante antes de que aterrizara el ataque, el hombre bestia apareció entre el héroe profesional y su objetivo, aguantando todo el golpe. El ataque del héroe más poderoso se volvió completamente ineficaz. What? Toda la conmoción de Mig por la caída tan espectacular de su fuerza fue interrumpida cuando se vio obligado a inclinarse hacia atrás para evitar un agarre del monstruoso villano. Usando su impulso, el héroe número 1 dio una voltereta hacia atrás para ganar cierta distancia entre él y este factor inesperado. Tsuyu se volvió hacia su salvador, con el corazón roto. La idea de que él sufriera era insostenible, pero ver la lucha del símbolo de la paz contra el hombre bestia estableció que no había una alternativa real. Tragándose su diseño, la niña rana ayudó a Izuku a acercarse a su maestra gravemente herida. Recogiendo la navaja, Tsuyu levantó la hoja para cortar la muñeca de su amado rollo de canela. Mientras tanto, en la zona de derrumbes, Lily se tomó un momento, mientras disparaba a los villanos, para ver cómo Momo y Hiro atacaban a sus enemigos con golpes en la cabeza o gemidos. Sus hermanas mayores eran devastadoras con su bastón y su pipa, y ya más de una docena de delincuentes estaban inconscientes por un traumatismo craneal o estaban desplomados por el dolor sosteniendo sus partes íntimas destrozadas. Muchos habían sido víctimas de su sorprendente habilidad con el SMG, lo que resultó en que media docena terminaron como capullos de espuma. Eso dejó solo media docena de malhechores con los que lidiar antes de que ganaran. Podemos hacer esto. Oni-chan va a estar tan orgulloso de Lily. Lily pensó emocionada mientras apuntaba a otro villano. La zombie más pequeña siempre se cuidaba de apuntar a las de aspecto más peligroso, o a cualquiera que se acercara o se pusiera detrás de sus hermanas mayores. Desafortunadamente, Lily casi dejó caer su herramienta con horror. Por supuesto, se quedaría sin munición, solo estaba destinado a ser un modelo de prueba prototipo. El combate completo real estaba mucho más allá de las capacidades de la cosa. El villano al que Lily había estado apuntando se dio cuenta de que su agresor estaba en una situación difícil y aprovechó la oportunidad para embestirla. Presa del pánico, la pequeña niña zombie hizo un movimiento desesperado. Lanzó el SMG al villano que cargaba, con toda su fuerza. ¡Bam! El criminal cayó como una roca, imposible de gritar de dolor. Lily había olvidado por completo el hecho de que sus músculos ahora podían generar niveles de fuerza realmente brutales, definitivamente más que cuando estaba viva. Buen objetivo, Lily-chan. Hiro vitoreó mientras golpeaba a otro villano, dejando solo 4 para ser derribados. Retirada Lily-chan. Momo gritó inmediatamente después, derribando a otro criminal y bajando la cuenta regresiva a 3. Deja que tus hermanas mayores te protejan ahora. Lily estaba muy feliz de estar de acuerdo, asintió y se alejó de los atacantes restantes. Tenía fe en las habilidades de sus nuevas hermanas mayores. Entonces sentí que, algo estaba, tirando de ella. Oni-chan. Murmuró Lily, girándose para mirar hacia la plaza. Podía sentirlo, la fuente de su no vida, él estaba ayudando, luchando, Oni-chan me necesita. El zombi más pequeño dio un paso en dirección a la plaza, solo para que una fuerza invisible la levantara del cabello lo suficientemente fuerte como para que sus pies se levantaran del suelo. Está bien, basta de perras. El aire vacío detrás de Lily cambió cuando Momo y Hiro se congelaron, la vaga impresión de una mujer perceptible por la luz refractada. La invisibilidad irregular parpadeó una vez más antes de terminar, revelando que de hecho era una villana la que había arrebatado a la pequeña niña zombie por el cabello. La criminal tenía un cabello largo y espeso como un zarcillo que caía sin vida a su alrededor, y aunque ahora era de color negro, las dos heroínas en entrenamiento habían visto la melena brillando a la vista cuando el Kir de su enemigo perdió poder. Suelten sus armas o el tonto de aquí no vivirá ni siquiera para soñar con la pubertad, amenazó la villana, tirando de Lily más cerca de su figura áspera.
Lily-chan. Momo gritó. La angustia que sintió la niña madura por permitir que un villano asqueroso tocara a su adorable hermanita era evidente en su rostro horrorizado. La villana chasqueó la lengua mientras movía un dedo hacia los adolescentes que tenía delante. Usando ese mismo dedo, y la uña afilada que lo remataba, lo arrastró por el rostro de su cautiva en una macabra imitación de un gesto tranquilizador. ¿No me escuchaste? La villana se burló, moviendo tortuosamente su uña en forma de garra más cerca de la boca de su cautivo. Suelten sus armas y dejen que los muchachos aquí jueguen con ustedes, o pueden quedarse ahí mientras le muestro a este pequeño enano cómo pasar un buen rato. Momo tembló, no preparado para la gravedad de su primera situación con rehenes. Su mente generalmente brillante se negaba a pensar con claridad, y no se le ocurrió ninguna estrategia para salir de su situación actual. De mala gana, y no un poco temerosa, la chica madura aflojó el agarre de su bastón. Si fuera para salvar a su hermana pequeña. Maldito idiota. Suéltala ahora. El grito de arrepentimiento de Hiro sacó un Momo de sus pensamientos derrotistas. A pesar de que... no fue por las palabras dichas. No, lo que llamó la atención de Momo fue la extraña urgencia que coloreaba la voz de la chica punk rock. Casi como una advertencia. Alguien se saltó sus lecciones de etiqueta, se burló la villana, antes de aligerar su voz a una calidad casi cantarina. Y alguien definitivamente olvidó su posición aquí. La mano de la mujer se detuvo justo al lado de la boca de su cautivo, las garras listas para darles a estos buenos dos zapatos un curso acelerado en las duras realidades del mundo de los héroes y los villanos. Puede que no les deje tantas cicatrices físicas como las suyas, pero seguro que dejará tantas cicatrices mentales. Y fue entonces cuando Momo entendió la razón detrás del tono de advertencia casi frenético en la demanda de Hiro. Lily se sintió tan enojada que literalmente estaba viendo rojo. Lily ahora tenía una misión que cumplir, llegaría a su hermano mayor y ayudaría, y este desperdicio de mierda de saco de carne se atrevía a frenarla. Lily sintió los dedos afilados mientras le metían la boca, y fue entonces cuando el instinto y el trauma de pesadilla anularon todo razonamiento. Por un momento, Lily perdió el contacto con la adorable niña que había sido, la que se ganó los corazones de la mayoría de la clase de su hermano mayor. Por un momento, la máscara cayó y Lily se abrazó lo que realmente era, un zombie. Chomp. Gaaaaa. El grito que salió de los labios de la villana no solo fue penetrante, sino también espeluznante. Los villanos restantes, que se habían movido para reforzar la fila mientras su presa estaba preocupada, ahora se detuvieron en estado de shock. Pero fue la mano destrozada y sangrienta de su compatriota lo que los dejó completamente petrificados. La villana arrojó al pequeño caníbal lejos en una reacción instintiva con la esperanza de evitar más lesiones, pero el pequeño monstruo solo aterrizó de lleno sobre sus pies, como si fuera una especie de experta en combate. Lily se giró desde su nueva posición y miró fijamente el obstáculo entre ella y su hermano mayor. Un río carmesí le cubría los labios y la barbilla y, para pavor de los que miraban, supieron que no era de ella. En un acto irreflexivo de horror, la pequeña niña zombie escupió dos dedos humanos muy ensangrentados. Al darse cuenta de que las extremidades descartadas eran suyas, la villana volvió a gritar, su mente llena de dolor entró en pánico ante la prueba innegable de su desfiguración. Mantente alejado de mí. La mujer asustada chilló mientras retrocedía. Tenía que alejarse de la cosa que se había hecho pasar por una niña pequeña, la cosa que la miraba con una rabia tan inquebrantable. Tú, monstruo. En un frenético acto de desesperación, la villana pensó en activar su Kirk. Si pudiera desaparecer, tendría la oportunidad de escapar de la causa de su sufrimiento, o causar un poco de sufrimiento ella misma. Desafortunadamente para la desafortunada mujer, Lily decidió que la mejor manera de evitar que más obstáculos se interpusieran entre ella y su hermano mayor era hacer algo que le habían dicho que solo la dañaría. Usa su peculiaridad. Si bien en el papel la habilidad sonaba increíble, era un arma de doble filo. Con el poder de derribar los tipos de emisores, instantáneamente vino el inconveniente de poder usar solo por un segundo antes de que el daño interno en ella comience a volverse serio. Pero eso había sido cuando ella estaba viva, cuando las cosas dolían, antes de que su hermano mayor hiciera que todo su dolor desapareciera. Entonces, el zombi más pequeño abrió la boca y, screech. El chillido de alta frecuencia que brotó de la pequeña boca de Lily fue tan increíblemente poderoso que el suelo a sus pies instantáneamente se agrietó por la fuerza de las ondas sonoras.
Pero eso no era todo lo que el grito iba a hacer. La villana, que había estado en el proceso de usar sus mechones que refractan la luz para desaparecer, inmediatamente se hizo visible de nuevo cuando cayó al suelo. La mujer se agarró las orejas, pero el incesante sonido perforó su cabeza a pesar de todo. Ni siquiera 2 segundos después, comenzó a convulsionar en agonía. Los otros villanos que aún quedan, todos compartiendo la desgracia de ser también tipos de emisores, cayeron como marionetas con los hilos cortados. No emitieron gritos, no intentaron escapar. Sus formas solo temblaban, sus bocas echaban espuma. Después de 5 segundos, el chillido se cortó. Completamente conmocionado por el efecto del don de la pequeña niña zombie, Hiro esperó hasta que los ecos del ataque desaparecieron antes de descubrirse los oídos. La chica punk rock estaba más que contenta de que años de vivir con una familia inclinada a la música habían alterado sus instintos para proteger su audición como si fuera una segunda naturaleza. No le dolió que el auricular jack le diera a sus nervios auditivos tanto un gran impulso como un factor de curación menor. Eso fue. Hiro se apagó, parpadeando ante la realidad de que los 3 habían ganado. Así que metal. 5 segundos del grito de Lily habían devastado a los villanos, incluso pareciendo afectar a algunos de sus enemigos previamente inmovilizados. Pero entonces, Hiro finalmente notó que no todo estaba bien. Momo había caído de rodillas, y estaba temblando. «Yao Momo», gritó Hiro, corriendo al lado de su amiga. Justo cuando se hundió al lado de su pareja, la chica madura comenzó a vomitar, con la cara arrugada por el dolor. «¿Estás bien?». Momo no hizo ningún esfuerzo por responder, ni actuó como si hubiera escuchado la pregunta de Hiro. Rápidamente se hizo evidente que lo que fuera que Lily había hecho, también había afectado al presidente de la clase. Con la mayor delicadeza que pudo, la punk rock ayudó a la chica madura a ponerse en posición de recuperación en el suelo, lejos de su propio vómito. Cuando terminó, lo único que se le ocurrió hacer fue controlar a la chica zombie. «Lirio», Hiro gritó cuando vio que la niña no se había movido de donde había desatado el infierno. La chica punk rock estaba un poco en guardia, ahora había visto lo que podría pasar si los zombies de Izuku decidieran morder. «¿Cómo estás?». Cuando Lily no respondió de inmediato, Hiro temió que estar separado de Izuku durante tanto tiempo hubiera afectado negativamente a los no muertos. ¿Había sido volver a un estado salvaje el resultado de necesitar que su compañero de clase de cabello verde funcionara como una persona normal? Sin pronunciar una palabra, Lily se volvió para mirar en dirección a la plaza. Dio un paso adelante, y cayó de bruces al suelo. Lirio. Hiro olvidó sus temores de ser mordida en el momento en que vio caer a Lily, corriendo para recoger y acunar a la preciosa niña en sus brazos. ¿Qué está pasando? Lily está tan cansada, respondió Lily lentamente, haciendo movimientos bruscos. Fue un momento aterrador para la chica punk rock, ver cómo la chica zombie ahora de ojos apagados luchaba contra sí mismo mientras se volvía más y más difícil moverse con cada segundo que pasaba. Lily necesita Oni-chan. Hiro siguió el dedo señalador del pequeño zombie, comprendiendo de inmediato que Lily necesitaba llegar a Izuku para mejorar. Desafortunadamente, no pudo dejar a Momo casi desmayada rodeada de villanos, sin importar si ya habían sido derribados o no. Nunca sería capaz de conseguir vivir igual si algún pervertido lograra despertarse antes de que el presidente de la clase pudiera valerse por sí mismo. Mientras tanto, en la zona de aguacero, al principio, todo había ido bien. Después de que Aoyama precisó disparar a los vehículos, las llamas causaron más que suficiente sombra, y con sus excelentes habilidades de actuación, Tokoyami hizo que los villanos se encogieran de miedo. Los cobardes apenas habían podido resistir los ataques de barrido de Dark Shadow, y mucho menos incluso pensar en apuntar a sus 2 compañeros de clase cuyas quirks eran actualmente desventajosas. Entonces, las cosas habían comenzado a ir hacia el sur. Gaaya. La risa perversamente bulliciosa del nuevo líder del grupo de asalto superó incluso el implacable tamborileo de la lluvia. No eres más que humo y espejos, chico. El gran villano, que tenía 3 brazos que eran tan grandes como los troncos de los árboles, balanceó su espada de motosierra hacia el adolescente con cabeza de cuervo con un abandono imprudente. Cada golpe se acercaba cada vez más a destripar al estudiante. Dark Shadow intentó ejecutar la interferencia, pero no estaba ayudando tanto como debería. Este preocupante desarrollo ocurrió sin culpa de Tokoyami.
En el rango medio, el adolescente aviar debería haber sido considerado virtualmente invencible. Dark Shadow era más que capaz de una ofensiva abrumadora y una defensa inquebrantable. El problema eran los números. Incluso con tantos villanos como el duro ya había derrotado, todavía quedaban suficientes enemigos que por cada sinvergüenza detenido, otro vendría al adolescente de cabeza negra desde otra dirección. Ser obligado a evitar una serie de ataques de este tipo había amortiguado el miedo que los criminales habían sentido por él. Fue entonces cuando redoblaron sus esfuerzos para someterlo, algunos incluso se movieron hacia la posición de sus compañeros de clase. Imbéciles. Tokoyami hizo todo lo posible por permanecer en el personaje, tirando faroles lo mejor que pudo. Abandonen su asalto ahora, tontos, o me veré obligado a... El momento del peor de los casos finalmente llegó. Un villano con brazos que estirarse desde los codos hacia abajo se había colado en un puñetazo de largo alcance, atrapando al adolescente aviar en el estómago. Cuando Tokoyami se tambaleó hacia atrás, el primer ataque físico que había recibido en años palpitaba a través de su cuerpo, los villanos restantes comenzaron a reír. Las palabras que lanzaron los criminales no eran nada que el adolescente con cabeza de cuervo no hubiera escuchado antes. Mago delirante a mitad de precio, hijo de un follador de pájaros, pero entre el dolor y la humillación, algo se rompió. Cierto, la ira iracunda surgió a través de Tokoyami, teñida de preocupación por sus casi indefensos compañeros de clase. Antes de que pudiera hacer uso de la emoción al rojo vivo, Dark Shadow resurgió de su estómago, de alguna manera agarrando su cuaderno al salir. El consciente Kirk levantó el libro, a pesar de que estaba encerrado en una bolsa de plástico con cierre hermético para una máxima protección. El cuaderno se había convertido en un tesoro precioso para Tokoyami, ya que era un regalo de su amigo, y podría contener la mejor solución a su problema. ¿Quieres probarlo? La voz de Dark Shadow susurró sobre el enlace telepático de la pareja, un secreto que los dos nunca habían compartido con nadie más. El Angelord sonrió en respuesta. «Au, ¿el pollito ya está listo para el conteo?» El villano de 3 brazos que empuñaba una motosierra se burló mientras cerraba la distancia hacia su presa. Después de una pelea vergonzosa y ridículamente prolongada, el cerebro de pájaro estaba derribado y a punto de salir. Los pensamientos victoriosos del villano se cerraron en confusión cuando su presa comenzó a temblar. «Yo, traté de advertirte», dijo Tokoyami, retomando su acto de nuevo. El adolescente aviar también tuvo que fingir sentir dolor por el golpe en el estómago, la presencia de Dark Shadow aliviaba el dolor. «Ahora mira, al abismo». El villano de 3 brazos ladeó la cabeza, divertido de que el adolescente todavía estuviera en su patada melodramática. Pero llegó el momento de decir adiós a fingir y pagar su libra de carne. Penosamente. Basta ya de delirios. El villano se burló, preparando su motosierra para dar el golpe final. Espera, ¿qué diablos estás haciendo? Antes de que se diera el golpe final, el cerebro de pájaro había sido engullido por su propia sombra. La forma completamente recortada del estudiante se puso de pie, y siguió subiendo. Los restos de la horda observaron con creciente preocupación cómo la figura crecía tanto en altura como en musculatura. En poco tiempo, el estudiante oscurecido casi se parecía a Olmig, si el héroe número 1 hubiera sido hecho de sombras lamiento que recordaran al fuego negro. Cuando la imponente figura volvió su rostro hacia los villanos, los gruñidos acumulados no podrán evitar estremecerse. Sus ojos, eran mucho peores de lo que habían sido antes. Los ojos blancos de antes no se encontraron por ninguna parte, solo ardientes rendijas amarillas en un mar negro que rezumaba malevolencia. Pero la peor parte... Ya no se sintió como si quitara los ojos humanos los que les devolvían la mirada. «Mira lo que tenemos aquí», la voz de la forma sombría estaba distorsionada, un eco de otros múltiples altavoces silbando unos sobre. Las mismas palabras picaron bajo la piel colectiva de los matones. Tantas almas deliciosas para atormentar. El villano de 3 brazos se sacudió sus dudas primero, más que enojado porque este mocoso pensó que caerían en el mismo truco 2 veces. «Ya basta de esta mierda», gritó el criminal, balanceando su arma zumbante contra el cuello de la criatura que se cernía sobre él. El ataque conectó y... Nada. La criatura ni siquiera se inmutó. ¿Qué diablos? Los dientes zumbantes de la hoja de la sierra circular del arma se aceleran a toda velocidad, y el villano pudo sentir la resistencia de esta al hundirse en algo en su camino, pero no había indicios de un golpe exitoso.
No hubo rasgaduras de sombra o carne, ni chispas ni gotas de sangre, ni siquiera se produjo el sonido esperado de un arma de este tipo mordiendo su objetivo. Era como si los dientes se detuvieran en seco, justo antes de tocar a la criatura. Era casi como tratar de cortar algo que no estaba allí. Oh, nos vamos a divertir mucho, la criatura se rió entre dientes, tragando la motosierra espada en una mano gigante con garras. Sin esfuerzo, el monstruo aplastó el arma, agitando los dientes y todo, como si nada. Por favor, siéntete libre de luchar. Desde sus lugares acurrucados, Koji y Aoyama se encogieron de miedo. Su compañero de clase parecía haber sucumbido a la locura y no querían verlo matar todo lo que se cruzaba en su camino. El hecho de que Tokoyami estuviera aplastando generosamente a los villanos contra el suelo de concreto y contra vehículos en ruinas con una risa alegre no ayudó en absoluto a su percepción. Simultáneamente, en la zona de ruinas, considerando todas las cosas, Kirishima realmente pensó que él y su grupo de compañeros de clase desplazados lo estaban haciendo bastante bien. Claro, habían sido separados de su clase y alrededores de villanos que se habían infiltrado en las instalaciones de entrenamiento de su escuela, pero eso no les había impedido patear traseros. La mandíbula del criminal que acaba de romper con un puñetazo aguantado fue un gran ejemplo. Habiendo derribado a su último enemigo, el adolescente pelirrojo se tomó un momento para ver a los demás peleando con él. Ojiro se movía sin esfuerzo entre dos villanos con sus varoniles habilidades de artes marciales, incluso usando su cola para deslizarse entre una de sus piernas para esquivar un brazo hecho de piedra. Mientras observaba, el adolescente con cola se dio la vuelta, envolvió sus brazos alrededor del cuello de sus atacantes mientras usaba el impulso de su cuerpo para golpear sus cabezas contra el suelo. Satisfecho de que Ojiro tenía todo bajo control en este momento, Kirishima se lanzó hacia adelante y golpeó con una pierna endurecida a un villano que había estado cargando contra él. El pelirrojo se agachó sobre la forma inconsciente de su último derribo y descartó cualquier idea de buscar señales de Thor. Tan pronto como el cuarteto descendió de los restos del ático, la chica invisible se quitó los guantes y los zapatos, afirmando que así sería más útil. ¿Y si alguna vez había tenido razón? Kirishima todavía estaba asombrado por la versatilidad de la chica invisible. Hasta ahora, había hecho tropezar a 4 villanos separados que casi los habían derrotado a ella. Ojiro había ahogado a otros 3 que se habían quedado atrás para tomar tiros al azar con sus quirks de larga distancia, y de alguna manera habían comenzado 2 incidentes de lucha interna diferentes entre diferentes grupos de sus enemigos. La chica era como un ninja varonil. Y luego estaba Mina. La chica de color rosa estaba pateando traseros serios, y el pelirrojo no solo pensó eso porque la había visto usar sus habilidades varoniles de breakdance para patear un tipo tan fuerte que le escupió los dientes. Cuando no había estado mirando, Kirishima tuvo que admitir que su increíble amiga también había ido y aprendido cómo incorporar su peculiaridad en su propio estilo de lucha único. Golpes infundidos con ácido de manos y pies fluían sin esfuerzo después de salpicaduras de líquido viscoso ardiente, las sustancias corrosivas excretadas de cualquier parte de la piel expuesta de la niña. Ningún villano podría acercarse a Mina mientras ella pudiera sostenerse y luchar contra los inconvenientes de usar demasiado ácido. ¿Qué era lo que preocupaba a Kirishima? Había visto lo que podía pasar si su amiga abusaba de su peculiaridad, incluso si todavía tenía algunas pesadillas. En su situación actual, el pelirrojo no sabía si sería capaz de separarse en el peor de los casos y evitar que Mina presionara demasiado. ¡Ga! El arrepentido grito de dolor hizo que Kirishima apartara la mirada del breakdance fatal de su amigo rosado. Su corazón inmediatamente se hundió cuando sus ojos encontraron la fuente del grito. Ojiro había sido capturado. Muy bien, pequeñas mierdas. Es suficiente. Gritó el villano que había capturado al artista marcial. Sin duda, el don del criminal era aterrador, incluso excluyendo las mandíbulas con forma de araña que el hombre tenía, que parecían ser una especie de cuerdas de seda que salían disparadas de sus dedos horribles y nudosos. Solo dame una razón, y dejaré seco a este niño. Ojiro, ahora atado con los brazos y la cola dolorosamente apretados contra sus costados, trató de luchar, pero los hilos que lo sujetaban solo se apretaron. Cuando se hizo difícil respirar, el artista marcial se vio obligado a aceptar que no escaparía solo. Sin duda, fue un golpe para el orgullo del adolescente con cola, pero odiaba más el hecho de que también acababa de poner en peligro a sus compañeros de clase. Sin otras opciones, Kirishima y Mina relajaron rápidamente sus posiciones de combate.
Ambos adolescentes sabían que no eran lo suficientemente rápidos para alcanzar a su compañero de clase antes de que su captor lo aplastara o lo agotara. Instantáneamente, la pelirroja y la Rosetta fueron agarradas por los pocos villanos restantes. Bruscamente, dos villanos agarraron los brazos de Kirishima y los apretaron detrás de su espalda, sacando un siseo del adolescente mientras lo llevaban como una rana hacia su compatriota parecido a un arácnido. A cierta distancia, Mina fue levantada en el aire antes de ser transportada por un villano con múltiples brazos larguiruchos y un rostro más esquelético que cualquier otra cosa. Dime, Kumogao-san, resolvió el malvado villano, sonando tan medio muerto como parecía. ¿Qué dirías de una cena, y un espectáculo? Una de las delgadas y alargadas extremidades que envolvía a Mina se aflojó, repugnantemente arrastrándose arriba y abajo por su figura en una macabra parodia de un argumento de venta. El villano con cara de arácnido, Kumogao, se volvió para considerar la oferta de su socio, tirando distraídamente a Ojiro hacia atrás por sus ataduras de seda y agarrando al adolescente con cola por la nuca. Kirishima se abalanzó salvajemente sobre la inmundicia que se atrevía a amenazar a su amigo de tono rosa tan descaradamente, su sangre hirviendo ante la mirada completamente petrificada que le devolvió la mirada desde los ojos negros y dorados. Desafortunadamente, los villanos que sujetaban al pelirrojo esperaban tal reacción y solo lo arrastran hacia atrás, pateando y gritando. «Manejas una negociación difícil, Gurubuki», dijo Kumogao arrastrando las palabras después de un momento de pensamiento obviamente falso. Una sonrisa perversa tiró de las mandíbulas del villano. «Pero creo que suena perfecto, si me dejas irme. Siesta». «Gaa». Para sorpresa de todos los presentes, el brazo del villano con cara de arácnido que sostenía a Ojiro de repente se dobló 90 grados en el codo, completamente opuesto a cómo debería ir la articulación. ¿El resultado? Un brazo con un hueso tan destrozado podía verse claramente desgarrando la carne hecha pulpa. Los siguientes segundos pasaron como un borrón. Con la adrenalina todavía corriendo por sus venas, Kirishima reaccionó en un abrir y cerrar los ojos. Endureciendo toda la parte superior de su cuerpo, el pelirrojo echó los brazos hacia atrás y hundió los codos en los estómagos de sus captores con toda la fuerza que pudo reunir. Los villanos instantáneamente se aflojaron, su capacidad para respirar severamente limitada por el arrepentimiento dolor cegador que irradiaba de sus plexos solares. Mina no perdió el tiempo, expulsando su ácido más corrosivo de todo su cuerpo lo más rápido que pudo. Las risitas depravadas del villano macabro, que solo ella había podido escuchar, se transformaron rápidamente en aullidos de agonía. Las delgadas extremidades que sostenían la roseta se convulsionaron una vez antes de arrojar instintivamente la fuente de su tormento. La adolescente de tono rosa cerró los ojos con fuerza, preparándose para una fuerte colisión con el suelo, que nunca llegó cuando dos brazos sólidos atraparon su cuerpo que caía en un libro de texto de princesa. Y seguro. Abriendo los ojos, Mina se dio cuenta de que había sido recogida en el aire por nada menos que su amiga pelirroja. Kirishima estaba ahora de rodillas, habiéndose resbalado de una carrera para poder atrapar. ¿Estás bien, amigo cuerno? Mina sintió que se sonrojaba, el cuidado y la preocupación que su amiga le estaba dirigiendo demasiado, y demasiado cerca, para manejar las mariposas que actualmente invadían su estómago. Actuando antes de que pudiera pensar demasiado en las emociones desconcertantes que estaba sintiendo, el rosetón apartó el rostro angustiado de la pelirroja con un golpe en la nariz. Gracias Kiri, dijo Mina, antes de recordar que todavía faltaban dos compañeros de clase. Espera, Ojiro está bien. ¿Y dónde está Toru? No te preocupes Mina. Estamos bien. Llegó la exuberante respuesta de la chica invisible. Mirando en la dirección de donde había venido la voz burbujeante, el pelirrojo y el rosetón disfrutaron de una vista extraña. Ojiro estaba de pie, medio liberado de sus ataduras de seda, encima de Kumogao. Junto al adolescente con cola flotaban numerosos hilos de sus ataduras que, a juzgar por cómo los hilos se agrupaban en dos lugares, estaban siendo sostenidos por Toru. Gracias por tu ayuda, Agakure-san, agradeció formalmente Ojiro a la chica invisible. Me estremezco al pensar qué hubiera pasado si no hubieras intercedido. Los hilos flotantes revolotearon por el aire, lo que ayudó a los tres adolescentes que miraban a adivinar que su compañero de clase estaba saludando con la mano las gracias. Quizás ella también se estaba sonrojando. No hay problema, Ojiro, dijo Toru. Es lo que hubiera hecho un verdadero héroe. Ojalá no hubiera tenido que ser tan brutal.
Ese comentario atrajo los ojos de los otros tres hacia la forma rota de Kumogao, quien de hecho parecía como si hubiera sido brutalizado. En la parte superior de su brazo destrozado había ahora un moretón creciente en la sien del villano. Estaba claro que Toru no se había guardado nada cuando rescató a su compañera de clase. Con los enemigos derrotados, el cuarteto se preguntó qué podrían hacer a continuación. Se dirigió a la plaza y vio si su maestro de salón necesitaba ayuda. O mantuvieron el fuerte, por así decirlo, hasta que llegó el rescate mientras vigilaban a sus enemigos derrotados. Con solo un voto para que salieran, el grupo se dispuso a esperar. Oye, Kirishima, ¿vas a dejar ir a Mina pronto? De vuelta en la plaza, Tsuyu se recostó después de ayudar al aún debilitado Izuku a alimentar con su sangre a su maestro moribundo, observando en silencio cómo ambos sanaban. La niña rana notó dos cosas. La primera fue que la regeneración de Izuku se había ralentizado una vez más, lo que era de esperar debido a su reciente pérdida de sangre, y la segunda fue que su fiebre parecía haber disminuido sustancialmente. Esa observación la confundió. Reposicionando la cabeza de su rollo de canela en su regazo, Tsuyu miró hacia atrás a la continua confrontación entre All Might y el hombre bestia. Es inútil, All Might. Shigaraki gritó mientras el héroe número 1 intercambiaba golpe tras golpe con el enorme monstruo. El villano larguirucho casi se rió al ver al héroe profesional en apuros. Con su peculiaridad de absorción de impactos, Nomu también podría ser el antisímbolo de la paz, no, nuestro propio símbolo del terror. All Might le prestó poca atención al villano que se regodeaba, demasiado ocupado esquivando tantos golpes como fuera posible y tratando de forzar su fuerza para que funcionara correctamente. Fue solo su suerte que se le mostrara la verdad de las palabras de Nezu como esta. Realmente no debería haber pasado sus 3 horas completas en pequeñas cosas que es mejor dejar para otros héroes. Sigue intentándolo todo lo que quieras, pero tendrás más suerte arrancándole la piel y haciéndolo pedazos, continuó Shigaraki, sonriendo sádicamente cuando notó que All Might se detuvo por un segundo. El larguirucho villano lo tomó como una clara señal de que había llamado la atención del héroe profesional. Pero, ¿te permitirá o no hacer eso? Esa es otra pregunta. All Might sonrió para sí mismo, grabando las palabras anteriores que le gritaron. Siempre le resultó divertido cómo los villanos siempre tendían a mencionar las debilidades de sus propios esquemas cada vez que se sentían seguros. Demasiado confiado, como había demostrado a menudo. Eso funciona perfectamente para mí. El símbolo de la paz gritó mientras evadía un último ataque antes de rodear a Nomu y agarrarlo. Agitando con todas sus fuerzas, All Might entregó un suplex devastador, levantando una enorme nube de polvo en el proceso. No. Aizawa gritó mientras se erguía de donde había estado, atrayendo la atención de la niña rana que observaba. Se maravilló de lo rápido que su maestro de salón se estaba curando de heridas tan paralizantes. Eso es exactamente lo que querían. La advertencia obligó a Tsuyu a regresar a la pelea, donde el polvo comenzó a asentarse. Casi deseó que se hubiera tomado su tiempo. Ante sus propios ojos había un espectáculo demasiado aterrador para considerarlo. All Might, el símbolo de la paz, había quedado atrapado. El villano de la niebla había logrado abrir un portal debajo de donde debería haber aterrizado el hombre bestia, abriendo el otro lado justo debajo del héroe profesional. Sin obstáculos, Nomu había hundido sus dedos con garras en los costados del héroe número 1, sacándole sangre. Tenemos que... gimió Izuku, tratando de ponerse de pie. La acción sorprendió a la niña rana, quien notó que el adolescente de cabello verde comenzaba a palidecer rápidamente. Ayúdalo. Desde su propia posición, Aizawa también estaba luchando. El héroe clandestino no quería nada más que darle una mano a su compañero maestro, y tal vez una gran conferencia después de que todo se hubiera resuelto. Sin embargo, sus movimientos laboriosos tuvieron un beneficio, permitieron que el brusco maestro se diera cuenta de que su brazo ya no tenía huesos rotos y que su codo se deterioró, estaba a medio camino de curarse por completo. Aizawa tuvo que admitir que la sangre de Izuku era increíblemente poderosa. Ustedes dos mejoraron aquí hasta que estén completamente curados, Kero. Tsuyu ladró, agarrando a ambos machos por el cuello. Siendo la niña rana la única ilesa de los tres, fue fácil para ella mantenerlos a raya. Ese hecho realmente hizo que el hombre y el adolescente se dieran cuenta de lo inútiles que todavía eran en ese momento. Y ninguno de los dos pudo soportar la mirada de Tsuyu tampoco. Guaaya. Un gemido familiar hizo que el trío girara la cabeza para no mirar fijamente.
Tae los había logrado milagrosamente, a pesar de su mal estado, y estaba usando su brazo bueno para empujar una última barra de proteína a las manos de Izuku. Izuku tomó la cosa de sabor horrible con una mirada agradecida a su compañero confiable. Esto ciertamente ayudará, dijo el adolescente de cabello verde mientras desenvolvía la barra y arrancaba un pequeño trozo. Entregándole el bocado a Aizawa, devoró el resto. Ese es un zombi determinado, comentó Aizawa mientras metía el mísero trozo en su boca. Era repugnantemente soso, como cartón lavado, pero se lo tragó de todos modos. Ocioso, el héroe clandestino hizo una nota mental de que había entendido a la chica zombi que le decía a Izuku que necesitaba comer y curarse. Los efectos de la tercera barra fueron casi inmediatos para Izuku, quien se dobló de dolor cuando su regeneración se aceleró una vez más. El claro ejemplo de ello era su pie, al que ahora solo le faltaban un par de dedos y mucha piel. Para Aizawa, hubo unos segundos de retraso, pero luego el brusco profesor sintió que su estómago se llenó de arrepentimiento. Otro puñado de segundos más tarde vio que sus heridas comenzaban a sanar aún más rápido. Aunque, ¿por qué de repente sentí calor? Todavía atrapado, All Might continuó su lucha contra el agarre mortal que Nomu había clavado en su vieja herida. Las garras del villano le estaban causando un dolor tremendo. El héroe número 1 tratar de respirar entrecortadamente, solo para escupir sangre. En el instante en que se hizo evidente que el símbolo de la paz no podría liberarse, Kurohiri promulgó el siguiente paso en el plan, hundiendo a los dos combatientes en su portal. Despacio. Bueno, parece que nuestra trampa está equipada, Shigaraki con júbilo, sus palabras llamaron la atención del héroe profesional atado. ¿Ves? El trabajo de Nomu era solo ralentizarte, convertirte en una presa fácil para el ataque real. All Might reanudó su lucha, pero sus esfuerzos continuaron y terminaron en vano. La fuerza insuperable del héroe número 1 falló frente a su fatiga anterior combinada con la agonía infligida a su lado. En solo unos segundos, ese portal por el que te estás deslizando se cerrará. La voz de Shigaraki se volvió peligrosamente más sádica, la mirada en su único ojo visible superaba a la psicótica. Claro que será sangriento, pero estoy seguro de que Kurohiri puede superar el tener que lidiar con la mitad de tus entrañas. El propio Kurohiri estaba un poco molesto por no poder revelar los detalles del plan. Había practicado frente a un espejo durante la mayor parte del día anterior solo para poder encontrar las palabras y gestos correctos para darle al evento la sensación grandiosa que se merecía. Sin embargo, en su estado actual, el brumoso villano sabía que usar su Kirk incluso tanto ya estaba superando sus límites. Hablar ahora le costaría un enfoque que no podría permitirse. Todo parecía perdido, y aquellos que presenciaron la tragedia que se desarrolló ante ellos y que no se llamaron Shigaraki o Kurohiri casi se desanimaron, hasta que una corriente de hielo relámpago apareció en la escena. Lanzas de agua congelada rápidamente convergieron sobre la mitad del bestial Nomu, empalándolo en algunos lugares. El ataque sorpresa aflojó el agarre del monstruo lo suficiente, y el símbolo de la paz, que no desaprovecha una oportunidad, se liberó de inmediato y saltó del portal succionándolo. Kurohiri, ahora agotado, soltó la lágrima ahora inútil en realidad tan pronto como Nomu salió. El brumoso villano podía sentir cómo se acumulaban sus heridas y agotamiento, para su vergüenza. Sabía que solo tenía un uso más de su Kirk en él. Tendría que guardar eso para escapar. ¿De verdad crees que alguien como tú sería capaz de matar el símbolo de la paz? Cuestionó la voz estoica de Shoto Todoroki. Los ojos planos del heterocrómico indicaban lo poco que esperaban en los villanos reunidos ante él. No seas ridículo. Al lado del adolescente de dos cabellos llegaron Zero, Sato y Mezo, el trío ligeramente cubierto de escarcha. Aún así, los adolescentes parecían listos para pelear si el fuego en sus ojos era una indicación. All Might podía leer fácilmente las intenciones de sus estudiantes, y aunque amaba sus heroicos corazones, sabía que tenía que detenerlos antes de que cometieran alguna tontería. Joven Todoroki. Agradezco su ayuda, agradeció All Might mientras tienen los ojos fijos en los villanos, pero ustedes, todos ustedes, necesitan ponerse a salvo. Yo me encargaré de esto. ¿Tú dices qué? La refutación de Todoroki llegó rápidamente, no dispuesto a perder esta oportunidad de brillar como un héroe solo con la herencia de su madre, pero estabas realmente en un aprieto en este momento. Shigaraki miró a los estudiantes recién llegados con odio absoluto, maldiciendo tanto a los mocosos por accidente como al forraje que había traído por no tratar con ellos. Su plan casi había tenido éxito. Sin embargo, el villano larguirucho no era tonto.
Con la paliza que ya había recibido, sabía que Kurohiri no sería capaz de ayudar ahora. Sin embargo, también sabía que con Nomu a su lado, capaz de enfrentarse sin ayuda al héroe número 1, él mismo podría matar al símbolo de la basura. Estos niños nuevos son una verdadera molestia, pero en realidad no importa, anunció Shigaraki. Lo que sucedió que All Might y los 4 adolescentes se tensaran o adoptaran defensivas. Nomu. Con una sola palabra, el villano bestial reaccionó. En una exhibición similar al masoquismo violento, el hombre bestia hizo todo lo posible por estabilizar erguido, arrancándose un brazo y una pierna congelada en el proceso. Lo que siguió fue peor que incluso la más grotesca de las películas de terror, ya que los músculos y huesos en carne viva y expuestos comenzaron a burbujear y palpitar. En un abrir y cerrar de ojos, las dos extremidades faltantes de la monstruosa criatura volvieron a crecer, con piel y todo. La bestia estaba lista para pelear de nuevo. ¿What? Todo el grito de sorpresa de Might ante este repentino desarrollo era completamente comprensible. Dijiste que su peculiaridad era la absorción de impactos. La vil sonrisa de Shigaraki era tan grande que se podía ver asomando por la mano que cubría su rostro. Ciertamente lo hice, el larguirucho villano estuvo de acuerdo con una risa. Pero nunca dije que era su único Kirk. Los feroces ojos azules de All Might se abrieron ante la revelación. Entonces realmente fue... Ustedes 4. El héroe número 1, ahora que sabía que sus estudiantes realmente no estaban preparados para lo que enfrentaban, no perdió tiempo en llamar la atención de los adolescentes. Retroceder. Sato y Zero se miraron inmediatamente después de la dura orden. El adolescente de azúcar abrió la boca primero. Pero... Escucha All Might, interrumpió Aizawa. El profesor brusco, ahora completamente curado, parecía extremadamente intimidante con sus ojos brillando de color rojo sangre. Deja esta pelea a los profesionales. Desde donde estaba, Shigaraki temblaba, con una rabia casi apoplética. Lo que acababa de suceder no debería haber sido posible. Eraserhead había estado caminando de puntillas a las puertas de la muerte hace apenas 10 minutos, pero ahora el maldito héroe clandestino estaba parado frente a él como si estuviera completamente sano. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo real? Shigaraki maldijo cuando no pudo pensar en una explicación para tal recuperación. ¿Los héroes están usando códigos de trucos ahora? Eso no es justo. All Might también estaba perdido. El héroe profesional estaba seguro de que ni siquiera Recovery Girl podría haber curado a su compañero de trabajo destrozado. ¿Aizawa-kun? Preguntó el héroe profesional, su verdadera pregunta no formulada pero clara. Izuku, fue la respuesta en voz baja de Aizawa. La respuesta se mantuvo breve y simple, sin dejar lugar a errores para que los villanos no escucharan el nombre de su hijo problemático. All Might inclinó la cabeza en un minuto de aceptación, aunque no pudo evitar que la preocupación recién nacida de su rostro. Ya veo. Dijo el héroe número 1 con preocupación, los recuerdos de la chica Asui después de haber sido sanada pasó por su mente. ¿Y sigues siendo tú mismo? El héroe clandestino reprimió un gruñido, odiando de inmediato que el símbolo de la paz sintiera la necesidad de hacer esa pregunta. No hay tiempo para eso, soltó Aizawa, compartimentando racionalmente sus emociones para que no perdieran el tiempo discutiendo. Tú te enfocas en el monstruo, yo me quedo con las manitas. Al escuchar el plan de su maestro de salón, Todoroki y sus compañeros de clase se prepararon para unirse a la pelea, es decir, hasta que Aizawa los miró con una mirada realmente escalofriante. Acobardados, los adolescentes corrieron hacia las escaleras, solo para encontrar a su compañero de clase caminar y todavía recuperándose de un cortocircuito en su cerebro y un tae destrozado. Todavía sin saber si la chica zombie mordería si se acercaban a ella, Zero y Sato solo agarraron a la rubia frita antes de continuar su retirada. Desde su nueva posición detrás de un grupo de arbustos, Izuku y Tsuyu observaron cómo se reanudó la batalla. El dúo verde había ideado un plan, uno que requería que ocurriera un conjunto específico de eventos antes de la implementación. Antes de unirse a All Might, Aizawa había postulado que derrotar a Shigaraki terminaría con la lucha. El héroe clandestino se centró entonces en capturar y neutralizar al larguirucho villano. Eso condujo al problema de lidiar con el bestial Nomu, que hasta ahora solo había demostrado estar preocupado por luchar contra All Might y proteger a su maestro. ¿Qué es exactamente con lo que contaba el plan? Si Aizawa atacando a Shigaraki atrajo a Nomu en su ayuda, All Might intervendría y detendría al monstruo.
Y si eso sucediera, Izuku se arriesgaría a secuestrar al villano bestial rociando el cerebro expuesto de la criatura con su sangre. Era arriesgado, y su primer uso ofensivo de su peculiaridad, pero parecía ser su mejor oportunidad para el adolescente de cabello verde. El héroe en formación tampoco quería llamar la atención sobre lo sin aliento que aparecía el símbolo de la paz, sin duda el resultado de cualquier misión altamente peligrosa y exigente en la que el héroe profesional había estado. Esa era la razón por la que había llegado tarde. En la USG. ¿Cómo?, gritó Shigaraki, enfrentándose a Eraseread en un combate de CQC. El larguirucho villano aprendió de la manera más difícil después de que un ligero movimiento de manos resultó solo en un puñetazo en la cara en lugar del hombro esperado, cariado que su peculiaridad estaba siendo suprimida una vez más. Su mejor ventaja se había ido. ¿Cómo es esto posible? Aizawa solo sonrió detrás de su bufanda de herramienta de captura que se retorcía, sus ojos rojos sin parpadear. ¿No te gustaría saber? El héroe clandestino se burló, sus palabras elegidas para infligir miedo a su oponente. Haciendo su movimiento, el brusco profesor pasó su bufanda alrededor de los brazos de Shigaraki antes de implementar un lanzamiento de judo lo más rápido posible. El gemido de dolor del larguirucho villano era prueba suficiente de que sus ataques estaban dejando marcas. En su propio choque de titanes, All Might y Nomu continuaron intercambiando golpe tras golpe. Entonces el villano bestial escuchó a Shigaraki gemir de dolor. La criatura intentó desconectar el símbolo de la paz para ayudar al larguirucho villano, pero el héroe número 1 la colocó inmediatamente en un Nelson completo. El único lugar al que irás. All Might retumbó mientras cerraba sus brazos alrededor del enorme villano. Es una celda de prisión. Nomu chilló como un animal rabioso mientras resistía el agarre con cada gramo de fuerza que tenía. La incapacidad de cumplir cualquiera de sus misiones principales, matar a All Might y proteger a Shigaraki, fue una punzada de pura agonía en su cerebro. Ahora. All Might se sobresaltó cuando escuchó gritar la inconfundible voz del niño problemático de cabello verde de 1A, pero el héroe profesional se aferró con fuerza a su prisionero a pesar de todo. Incluso lo que se sintió como manos y pies arrastrándose sobre su espalda no fue suficiente para aflojar su agarre ni un ápice. El peso era tan ligero que solo podría haber pertenecido a uno de sus estudiantes de todos modos. Luego, el símbolo de la paz vio cómo Izuku saltaba sobre su cabeza, con la mano ensangrentada extendida hacia Nomu. El dúo verde había comenzado a correr hacia All Might en el momento en que abrazó al villano bestial. Tsuyu había saltado primero, pegado a la espalda de su maestra para proporcionar una plataforma adicional para que su loco rollo de canela pudiera dar su propio salto. Izuku había utilizado el apoyo al máximo, arrojándose hacia su objetivo con facilidad. Fue entonces cuando todo salió mal. Te tengo. Izuku se emocionó mientras golpeaba con su mano cubierta de sangre el cerebro expuesto de Nomu, solo para que todo explotara con un dolor cegador. Ver al joven Midoriya no solo aterrizar sobre el monstruoso villano, sino también empujar una mano empapada de sangre en el cerebro de la bestia fue suficiente conmoción para que All Might aflojara momentáneamente su control sobre el monstruo. Dicho monstruo no perdió tiempo en reaccionar ante su nuevo agresor. Manos poderosas aplastaron el cuerpo de Izuku en un devastador cierre por encima de la cabeza antes de arrojar al adolescente de cabello verde como un trapo usado. Izuku. Tsuyu gritó mientras veía cómo su plan se desmoronaba. La niña rana corrió y saltó hacia su rollo de canela lo más rápido que pudo, sin darse cuenta en lo más mínimo de que toda la pelea había cesado. Todos los ojos estaban ahora pegados al adolescente arruinado. «Oh, no», murmuró Aizawa mientras observaba a su amada estudiante. «Joven Midoriya». All Might gritó, ignorando la sangre que goteaba de su boca y su costado para concentrar en su estudiante herido. «Zuku», dijo con voz áspera Tai mientras redoblaba sus esfuerzos para alcanzar su amo. «Zuku». La chica zombie explotó de forzar más palabras mientras gateaba, pero su cuerpo finalmente colapsó, incapaz de continuar. «No, no». Shigaraki gritó cuando fue arrastrado por sus pies hacia un portal de oscuridad. Izuku sufrió un espasmo mientras sus pulmones luchaban desesperadamente por aire. Podía sentir que la mayoría de sus órganos internos habían sido aplastados por el contraataque de Nomu, y su sangre estaba trabajando más allá de las extraordinarias horas para mantenerlo con vida.
Centrándose en el recuerdo de forzar su voluntad a través de su cuerpo como lo había hecho antes, el adolescente de cabello verde giró la cabeza y miró hacia la zona de batalla. Nunca se perdonaría si su error hubiera causado que Tsuyu se lastimara. En cambio, Izuku lo vio. El cuerpo del monstruoso Nomu se perfora por el suelo, retorciéndose. Y luego los nervios dañados de Izuku registraron que tenía algo en la mano, su mano ensangrentada. Encontrando más fácil mover sus ojos en lugar de sus extremidades devastadas, el adolescente de cabello verde miró hacia abajo y vio, sostenía una gran parte del cerebro de Nomu. Antes de caer inconsciente, lo último que vio a Izuku después de eso fue a Tsuyu, llorando. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.